aquí se va a una historia que transcurre en el 1900, por poner una fecha aproximada, y se mete con Julio Verne. Su novela se llama Los últimos días de Julio Verne, la acaba de publicar BR Editoras, y la verdad que es un libro que a mí me encantó, lo leí el fin de semana, porque tiene todo, tiene lo policial, la intriga, tiene las aventuras que podría tener una novela de Verne, de las buenas, que es muy desparejo, pero tiene muchas muy buenas, y te metes con una cantidad de temas alucinantes, que ahora vamos a hablar un poquito. Primero contame por qué de pronto dijiste voy a escribir una novela con Julio Verne como protagonista prácticamente. Bueno, gracias, Rey, por lo que decís del libro. Me alegra mucho realmente que te haya gustado. Para mí, Verne, la novela de Verne es un viejo proyecto. O sea, yo lo vengo arrastrando hace 20 años. Wow. En el 2003, 2004, Editorial Norma, yo publicaba ahí en una editorial colombiana, había armado una colección de policiales con escritores de protagonistas. Y me dijeron si no quería escribir una. Y yo le dije, sí, quiero escribir la de Julio Verne, porque venía de leer la biografía de Herbert Lotman, que es un biógrafo norteamericano que trabaja sobre la cultura francesa, y me había fascinado porque Verne era un autor que yo había leído mucho de chico, fundamental en mi infancia, y descubrí a un tipo muy distinto a como yo me lo había pintado en mi infancia. Esa colección se cayó en su momento, como suele ocurrir con muchas colecciones en las editoriales, con muchos proyectos. Pero igual la idea quedó dando vueltas, y todos los años me decía, ahora no voy a escribir una novela de Verónica Rosen, voy a escribir a Verne. Y lo postergaba porque le tenía mucho miedo a la época, en el sentido de escribir una historia de época, porque para mí no es fácil eso, no soy un autor, hay autores que lo manejan muy bien. No, porque tenés que investigar mucho para poder recrear una situación en el París del 1800, 1900, ¿no? Sí, claro, porque tenés que saber si había lamparitas, si había velas, qué sé yo, ¿viste? Cosas tan tontas. Y ahí está había el tránsito. Telegramas, ¿cómo se mandaban? Claro. Ese tipo de información, cuánto se llegaba de tardar de un lugar a otro. Para un escritor realista como yo, que trabaja con todas las cosas que ocurren en la vida real, era un trabajo distinto al que estoy acostumbrado a hacer. Primero, lo que más te facilita es la lectura de libros de la época y después de no ficción, ¿no? De historia, claro. De la historia de la vida privada es una fuente inagotable de datos y de referencias que sirven muchísimo para estos libros, ¿no? Es alucinante, a mí me gustó mucho porque además me pasa como te pasó, Julio Verne es uno de mis autores del inicio de la lectura prácticamente, ¿no? Sí. Y de pronto verlo acá como protagonista, como que me chocó mucho. Y después ver a su hijo, yo lo único que sabía del hijo, porque el hijo tiene también un rol muy importante en la novela, sí. en este misterio que arranca con el que arranca la novela, ¿no? Porque arranca con un encargo que le hace Julio Verne a su hijo. Exacto. Y claro, yo lo único que sabía, tenía muy vagamente que había escrito algunas novelas del padre, no sabía mucho más. Sí. Eso fue algo que se descubrió en los últimos años, en realidad, se confirmó en realidad. Sí, yo le leí en un artículo, alguna cosa he leído sobre eso, pero no sabía tanto como así ahora después de leer tu libro. Bueno, sí, igual nunca hay que confiar en las novelas, ¿no? No, claro, es una novela, está bien. Es una novela que trabaja ahí, trabaja con datos verdaderos y con otros inventados. Los verdaderos a veces parecen ficcionales, ¿no? Y al revés. Y al revés, los inventados son los que por ahí entran más en una lógica normal. Pero es cierto que Michel Verne escribió o terminó de escribir o corrigió los textos póstumos de Verne. Era una firma, una marca en Francia, claro, que había que mantenerla viva a pesar de que se murió. La familia tardó mucho en decir cuántos libros había dejado inéditos. Parece que ese tiempo se lo tomaron para armar un buen listado de títulos, que después terminó Michel, ¿no? Que no fueron libros muy exitosos tampoco, salvo un par, el resto no funcionó mucho. Pero trataron de prolongar el negocio Verne, exacto. Y Michel escribió un cuento que para mí es buenísimo, que es El Eterno Adán, que es un cuento de ciencia ficción, muy distinto del espíritu verniano. Yo no sé cómo no se dan cuenta. El que se da cuenta sin saberlo es Elio Gandolfo en el prólogo que escribe en el Centro Editor en los años 80, una antología de cuentos de ciencia ficción, y dice, este cuento no está en el espíritu de Verne, y sin embargo lo ha escrito. Claro, no lo ha escrito, lo escribió el hijo, ¿no? Porque claro, es todo lo contrario de lo que plantea Verne. Verne plantea un futuro mejor, y Michel Verne dice, no, las tecnologías nos van a llevar a la destrucción, no al éxito de la sociedad. Y el cuento también tiene importancia acá en el libro, claro, ¿no? Sí, funciona como algo que se va manteniendo ahí, va manteniendo unida la historia. Y hay un personaje que se llama Gandolfo, que obviamente tiene referencia a Elvio, ¿no? Sin duda.
Es un homenaje a Elvio porque lo primero que leí yo en mi vida de Elvio fue ese prólogo. Yo todavía no lo había leído como escritor, ni siquiera sabía quién era Elvio Gandolfo. Y bueno, Elvio es una persona muy presente en mi vida, lo conozco hace muchísimos años. Y él es un gran lector de toda la literatura popular, de la literatura de género, y me pareció que valía la pena ponerlo ahí en la novela como personaje. Es muy fascinante y no voy a caer en la tentación de preguntarte qué es real, qué no es real, porque claro, ves cosas que sí, pará un poco. No sé, esto me la pasó. Con lo caro que están los libros, es como que te ofrezco algo complementario para que te dure más el libro. Entras a Wikipedia y vas chequeando. Claro, de última lo haces. Lo vas chequeando. Sí, te fijás algún dato. Y que te digo que te lleva la tentación, ¿eh? Sí, hay cosas que parecen inverosímiles, son verdad. Zambaco, por ejemplo, claro. Que es un personaje que aparece, un médico turco que vivió en Francia muchos años. Te voy a confesar, yo sí fui a checar el Zambaco. Claro. Eso sí lo fui a chequear. Porque hay un personaje que es muy malo, ¿no? Sí, es el malo, ¿no? Es el malo de la clase B, ¿no? Pero es un malo memorable, construye Holguín un malo impactante. Sí. Y vos decís, ¿pará, existió este tipo? Y hay una referencia increíble. Claro, pero es increíble porque yo había empezado a escribir la novela y Zambaco no estaba. Yo había empezado a escribir la novela, tenía algunos capítulos, estoy leyendo la vida de la historia privada, y la autora de un capítulo sobre la sexualidad de las mujeres francesas en el siglo XIX, que no recuerdo su nombre, pero es una historiadora muy famosa francesa, dice al pasar, dice, las mujeres vivían de manera muy libre su sexualidad, la sexualidad en Francia era en esa época muy permisiva, dice, al fin y al cabo lo que hacía el doctor Zambaco no era lo más habitual, y nada más. Yo digo, ¿qué hacía el doctor Zambaco para que le dediquen una línea pero no digan más que eso? Y lo que hacía es lo que aparece en el libro, ¿no? Que es durísimo, ¿no? Tremendo, sí. Tremendo. Sí, es un personaje fascinante. Incluso, ¿y los informes que aparecen? ¿Están anclados en la realidad? ¿Los informes de Zambaco? Los informes de Zambaco los escribió él, traté de mantener el espíritu, los traduje malamente, porque traduzco del francés no muy bien, pero me esforcé un poco.